que cambia, lo único que nos indica el género del sustantivo es el artículo o el determinante. Entonces podemos decir los miembros, las miembros, ¿no? Esa sería como la cuestión relevante acá. Porque claro, como les digo, no podríamos decir las miembros, ¿no? Entonces, algunas de las miembros es la forma correcta, ¿no? Si dijera ahí algunas de los miembros, ahí definitivamente estaría mal. Entonces recuerden que existen este tipo de sustantivos. Igual ahorita agregamos información sobre eso porque algunos pues, están comentando que les generó un poquito de duda, ¿no? O sea, a lo mejor la eligieron porque era la que tenía la concordancia al menos con el artículo, ¿no? Algunas y las, al menos esa parte concordaba, ¿no? Pero varios entiendo que tuvieron por ahí la duda y podemos entonces rápidamente mencionar cuando estemos hablando de ese tema ahorita algunas características de estos tipos de sustantivos o recordar qué tipos de sustantivos nos podemos encontrar para que en este tipo de oraciones, para que lo tengan presente, ¿no? Y ya se sientan un poquito más seguros al respecto. A veces hay que elegir la menos peor. Pues sí, a veces pareciera que ninguna es la respuesta correcta, ¿no? A veces parece que no hay una de forma concreta que funcione, pero siempre hay una respuesta, ¿no? Recuerden eso, siempre tiene que existir una respuesta. No puede haber algo que no se elija, ¿no? Tienen que elegir alguna de las opciones. Entonces, la que sea más adecuada, la que sea más adecuada en cuanto a las reglas que ya conozcan, ¿vale? Ah, luego preguntan, ¿es la primera regla o la primer regla? La primera regla, porque primer, recuerden que es masculino y primera es femenino y regla es femenino. Entonces tenemos que decir la primera regla, no la primera. Ajá, avestruces tampoco, o sea, la palabra avestruz siempre es un masculino, ¿no? Y entonces decimos el avestruz. Siempre, 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 porque ahí no podríamos decir la avestruz, ¿no? Entonces podríamos referir a macho o hembra, pero siguen siendo finalmente género masculino el sustantivo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita mencionamos esto, que estaban las tres mal y pues había que escoger la que estaba menos peor. Ah, sí, de plano así en puntuación que había tres que definitivamente estaban mal. Eso me sorprende un poco. A lo mejor no estaba muy cuidado el examen y no se dieron cuenta como de ese error. O a lo mejor ustedes no se dieron cuenta de cuál era del todo, a lo mejor no alcanzaron a identificar em, cuál era la cuestión que tenían que estar observando. ¿Quién sabe, no? Según todas, sí tenían en puntuación. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya estaremos hablando de puntuación, obviamente. Pero vamos a empezar con nuestro tema de concordancia. Entonces, estas diapositivas, que ya son las últimas, se las voy a estar compartiendo, obviamente, en el grupo, en los grupos. Tenemos tres grupos de Classroom, entonces en los tres grupos se los voy a estar compartiendo y y pues ahí van a poder accesar a esta información. Aquí ya la redacté de una forma un poquito diferente, procurando ser como ya más concreto, procurando a lo mejor buscar que se entienda de forma más puntual y tratando de simplificar también lo más que se pueda la información, ¿no? Porque pues ya saben, como es la última sesión de seminarios, tenemos que estar más enfocados o estamos un poquito más enfocados a lo que sabemos definitivamente que va a venir, ¿no? Entonces hay cosas que vamos eliminando, pero sí tenemos que rescatar algunas otras porque se necesitan para algunos aspectos, como ya lo hemos hecho en otras sesiones. Es correcto poner, por ejemplo, deberíamos celebrar por tu cumpleaños. Salud. ¿Esa frase está correcta? O sea, así está, si estaba escrita así, salud con exclamación de cierre y punto después, sabemos que definitivamente no está bien, ¿no? Si no tuviera el punto final y dice salud con el punto antes, ya saben que ahí no hay ningún problema. Es decir, este, mm, pero con el punto final después de la exclamación de cierre, ustedes saben que eso no está bien, ¿no? O sea, sabemos que ya no escribimos puntos después de interrogaciones y de exclamaciones de cierre, ¿vale? Entonces, son cuestiones que ya hemos platicado, pero que podemos estar retomando de todos modos cuando hablemos de ese tema como tal. Pero es que las otras dos en esa respuesta que comenta, profe, tenían exclamación e interrogación, puntos suspensivos. Fuera. Había una pregunta así. Ah, ta, ta.
Elegí la B porque las otras dos tenían el mismo error. Pero ustedes ya saben que sí puede haber signos de interrogación o de exclamación fuera. Perdón, quiero decir que sí puede haber puntos suspensivos fuera de interrogaciones y de exclamaciones, ¿no? Y son cosas que ya hemos comentado en seminarios. Habría que ver exactamente qué decían las oraciones, porque yo no, o sea, yo no presencié el examen, entonces obviamente ahí yo no les puedo decir exactamente cuál es la cuestión. Pero si ustedes me dicen, voy a retomar para que todos sepamos más o menos de qué estamos hablando y rápidamente comentemos esta cuestión, ¿no? Si ustedes me dicen que había una opción de respuesta que estaba escrita de la siguiente forma, nada más voy a retomar los signos, ¿eh? Que me están comentando por acá. Ay, ¿qué está pasando? Allá. O sea, me están poniendo, compartiendo por aquí la combinación que observaron, ¿no? Entonces, si estaba esta combinación, esto puede ser válido, ¿no? O sea, información entre paréntesis, entre exclamaciones y puntos suspensivos fuera puede ser correcto. Habrá que ver el enunciado, ¿no? El inciso B me dicen que les aparecía exclamación, interrogación de cierre y de apertura y luego punto. Eso definitivamente está mal, ¿no? Sabemos que eso definitivamente estará mal. Y si me encuentro con algo similar al inciso A, pero con interrogaciones, pues también puede ser correcto, ¿no? Entonces, si ustedes me dijeran entre la A, la B y la C, ¿cuál elegiría? Obviamente, la primera que yo personalmente descartaría sería la B, ¿no? Porque tenemos el punto después de la exclamación de cierre y eso bajo ningún contexto será adecuado, ¿no? La A y la C la consideraría o las consideraría estas dos porque sí podemos escribir puntos suspensivos fuera de preguntas o fuera de exclamaciones. Obviamente, les reitero, tendría que conocer qué dice exactamente la opción de respuesta o el enunciado para poder determinar si está bien alguno de esos dos usos que nos pudieran plantear el inciso A y el inciso B, ¿no? Pero bueno, ya yo les reitero, ¿no? Yo como yo no presencié las preguntas, pues no tengo idea ahí como de cuál podría ser la cuestión, vaya, ¿no? Entonces, nada más pensando en estas posibles combinaciones, les hablo desde esa perspectiva, ¿no? Que la B, pues tendría que ser definitivamente incorrecta, pero habría que ver. Una de esas dos con signos suspensivos sí estaba bien. Ah, ok. Por aquí dice uno de sus compañeros que alguna de las que tenía el uso de puntos suspensivos era la correcta. Entonces les reitero, hay que ser observadores. Recuerden las reglitas, ya vamos a recordarlas de todos modos, estas cuestiones de los puntos suspensivos cuando lleguemos al tema. En esa de las de exclamación estaba el etcétera. Ah, por aquí dicen que en alguna de las exclamaciones estaba el etcétera junto con los puntos suspensivos y entonces por eso se sabía que estaba mal. Los tres puntos respecto a esa oración estaba mal debido a que la pregunta se dejaba inconclusa. Ok, había una que la pregunta no había terminado y tenía los puntos fuera de la pregunta y deberían ir dentro. Ok, depende si el enunciado está terminado o no para que esté dentro o fuera, ¿no? Es correcto, mira, no lo que escribes, ese es un factor que debemos considerar para elegir la respuesta a ese tipo de preguntas. Interrogación, pero si ya estaba completa. Ah, ojo, ¿no? Entonces, si era interrogación, pero la idea estaba completa, seguramente esa podía ser la respuesta. Les reitero, yo tendría que verlas en sí para poder saber, ¿no? Con certeza. Pero si la pregunta, ya saben, ¿no? Si la pregunta o si la exclamación están concluidas, están completas y después tenemos puntos suspensivos fuera, sería válido, ¿no? Porque simplemente estamos considerando ahí un aspecto de pausa, de duda, de generar justo suspenso, ¿no? Entonces aquí ya saben, cuando los podemos escribir fuera a los puntos suspensivos es porque la pregunta o la exclamación sí se concluyó. Si no se concluyó, es cuando sabemos que van dentro en todo caso. Gracias, Navarro, por las palabras y me alegro que definitivamente se hayan vuelto sesiones productivas todas las que hemos tenido, ¿no? La otra tenía de exclamación, pero lo de adentro estaba incompleto.
Uno era y la otra era. Ok, una de las preguntas donde los puntos suspensivos estaban fuera de los signos de pregunta era la correcta, ya que la pregunta estaba concluida. Bueno, entonces ya por ahí están saliendo las ideas de algunos de ustedes de que sí había una correcta definitivamente y al parecer era una de las que tenía los puntos suspensivos fuera. Les reitero, yo no he visto las preguntas, entonces no tendría la certeza. En la que una opción que era sujeto de cuantificado más extensivo, que no llevaba adjetivos ni características y luego se encontró en singular, pero había otra opción en la que la oración no tenía determinante. Bueno, en esto que comentas, Mejía, ahorita lo vamos a comentar, a plantear. Recuerden que lo que habíamos comentado antes y lo que ustedes mismos repiten recurrentemente, ¿no? Si me encuentro la forma singular y plural del verbo, en los aspectos de concordancia, perdón, con cuantificador, pues ya ustedes mismos siempre lo dicen, ¿no? Pero se prefiere la forma plural. Siempre repiten de forma recurrente esta parte, ¿no? De que se prefiere la forma plural. Entonces, seguramente por ahí había que haber elegido la opción de respuesta para esa pregunta que comentas. Me parece que uno de los puntos suspensivos se vio dentro y el otro fuera, por lo cual uno estaba bien. Tengo una duda. Los apodos los podemos poner iniciando con mayúscula. Sí, Miranda, los apodos pueden iniciar con mayúscula, de hecho eso es lo habitual. Entonces, el chato, si a alguien lo apodan el chato, pues lo que escribiríamos así, ¿no? El artículo, porque normalmente estos apodos están acompañados por un artículo, ¿no? Entonces, el artículo siempre va en minúscula, pero la mayúscula inicia como tal en el apodo o en el sobrenombre, ¿no? Entonces, el chato, el güero, el apodo que se les ocurra, entonces ahí escribimos efectivamente con mayúscula. También es habitual expresar los apodos en cursivas, es habitual, ¿no? Sobre todo ya en textos como más lingüísticos y más formales, obviamente, pero sí, se escriben con mayúscula. Depende si la pregunta está incompleta o no. Ok, bueno, vamos. La frase que iba dentro quedaba en suspenso, pero los signos estaban fuera, entonces esa no era. Ok. En los exclamativos decía algo como, ya le dijiste de, y creo que en ese contexto deberían ir dentro. Correcto, García. En ese contexto, como no se concluyó la exclamación, van dentro. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Chino, dame mi teléfono. Ese chino tendría que ser con mayúsculas y es el apodo. Una no terminaba la idea, pero los puntos estaban afuera de los signos, o sea, debían ir los puntos adentro de los signos. Bien. Bueno, entonces ya ustedes, les digo, están teniendo ahí como estos flashbacks y recordando estos aspectos. Ustedes son los que tienen en este momento mayor certeza de lo que vieron, de lo que observaron. Les reitero, yo para poder decirles exactamente cuál es entre estas tres opciones de respuesta la respuesta correcta, necesitaría ver las oraciones, ¿no? Entonces no les puedo dar una respuesta, nada más les estoy comentando algunas cosas que ya hemos dicho y que vamos a volver a tratar en unos cuantos días. Una vena que tenías el punto final. Cuando lleguemos a comprensión, podemos revisar una lectura del examen de Toluca, o eso sería con nuestro profesor de presencial. Es justo, Gudiño, lo que les estaba comentando hace un momento, que cuando lleguemos a la parte de comprensión, si nos dan el permiso por parte de la dirección, podemos analizar algunos de los textos que hayan ustedes a lo mejor visto en sus exámenes, ¿no? En el examen que hicieron apenas o los que van a hacer en la naval, si encontraron textos diferentes y nos dan el permiso desde la dirección para analizarlos juntos en los seminarios, lo podemos hacer. Si no, les decía hace un momento, lo más probable es que, o sea, casi 100% seguro, que analicen esos textos más bien con sus profesores de clases presenciales o sus profesores del diario, ¿no? Pero si nos dan el permiso, les reitero, lo podemos hacer aquí también. Cuando se escribe un título de un libro y se usan puntos suspensivos, va entre paréntesis. No, recuerden que los puntos suspensivos acompañando al título de una obra es para indicarnos simplemente que el título es muy extenso, ¿no? Y entonces que no se escribe todo el título.
Podemos escribir títulos de obras entre paréntesis, ¿no? Como información complementaria o aclaratoria, pero no es obligatorio que el título de una obra vaya dentro de paréntesis. Habría que ver el contexto, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Se trata básicamente de hacer estas cuestiones de, pues, tener el enunciado como tal frente a nosotros, ¿no? Como para poder determinar si está bien o está mal. Bueno, entonces, como ya se están yendo mucho ahorita cuestiones de puntuación y el tema que vamos a tratar hoy es sobre concordancia, vamos a cortarle aquí tantito. Yo sé que tienen varios ahorita como que empiezan a tener como preguntas, dudas y tal, pero vamos a procurar aprovechar más bien como los espacios que tenemos para cada tema. Entonces, mi invitación es la siguiente. Si surgieron dudas y quieren compartirlas con respecto a su examen, que sean de concordancia, las pueden plantear ahorita, ¿no? Porque es el tema que vamos a abordar hoy. Las dudas que hayan tenido o aspectos que se hayan presentado sobre puntuación, que ahora veo que son muchas, las abordamos en ese momento, ¿vale? Para que les digo, podamos ir realmente aprovechando el tiempo y el espacio que tenemos designado para cada tema y entonces hablamos de esos otros aspectos, ¿bien? Entonces, ahí más bien para que no se olviden de sus dudas de puntuación y si las quieren plantear en los seminarios, pues escríbanlas, ¿no? Escriban ahí como la pregunta, la duda que hayan tenido al respecto y la van sacando en el momento adecuado para ello, ¿no? Ahorita, si quieren, podemos hablar más bien de las cosas que se hayan complicado en cuanto a concordancia, ¿vale? Los nombres de los meses pueden ir en minúscula, tienen que ir en minúscula, ¿no? En español. Esto lo comento porque pues no es algo que vayamos a revisar en concreto, ¿no? Pero en español recuerden, nombres de meses, nombres de estaciones, nombres de días, no son como en inglés. En inglés se escriben en mayúscula, pero en español se escriben todos estos en minúscula. Claro, a menos que inicien el enunciado, ¿no? Si yo digo, abril es el mes más caluroso del año, pues ahí sí lo voy a escribir en mayúscula. Pero si no es así, de ahí en fuera, los meses, los días y las estaciones del año tienen que escribirse con minúscula inicial, ¿vale? Entonces, esta es una cuestión. Venían cosas con respecto a uso de mayúsculas y minúsculas, o sea, consideran que había aspectos que tenían que ver con esa cuestión de usos de mayúsculas y minúsculas, porque si es así, podríamos agregarlo, ¿no? Ah, ok. Digo, o sea, vendrían las cosas básicas, ¿no? O sea, las cosas que ya hemos comentado como mayúsculas en combinación con punto de abreviatura o en combinación con punto que le anteceda, ¿no? Son cosas que ya hemos dicho. Pero me refiero, ajá, justo como estas cuestiones, porque preguntaban hace rato si los nombres o los sobrenombres o apodos se escriben con mayúscula, pues tiene que ver con esos de mayúsculas, o días, meses, años, que también se escriben con minúscula, como les decía. Entonces, si vinieron cosas así, y a lo mejor podría ser de importancia que lo planteemos para que todos tengan claridad sobre ello, pero si no, pues más bien nos enfocamos a, pues a lo que sabemos que ha venido en otras cosas, ¿no? En otras ocasiones. Ah, venía uso de mayúscula o minúscula después de puntos suspensivos. Ok, que son cosas que ya vamos a abordar de todos modos, ¿no? Pero así como cosas más particulares como esta, si no, entonces para simplemente no contemplarlo, ¿no? E igual, ¿no? Si quieren, más bien pueden plantear de forma directa, si tienen este tipo de dudas, pues las van planteando de forma directa como lo estás haciendo ahorita, Miranda, ¿no? Si te surgió la duda de esas cuestiones, pues lo preguntas o lo preguntan y ya lo vamos respondiendo, ¿vale? Bueno, entonces... Eh, iniciemos ya con esta cuestión de la concordancia y para poder, recuerden, hablar de los aspectos de concordancia, voy a hacer como un rescate de pues algunos temitas que no vimos de forma previa o que estaremos simplemente como usando como a manera de retroalimentación. Entonces, empezamos con una pequeña introducción hablando de qué cosa es justo la concordancia, en qué consiste, que son cosas que ustedes ya conocen, y aquí hablamos básicamente de la concordancia general. En esta parte de introducción solo les voy a mencionar aspectos de la concordancia general, perdón, y recuerden entonces lo que ya hemos dicho en otras ocasiones.
Recuerden que es obligatoria, ¿no? La concordancia es obligatoria y esta concordancia no es otra cosa más que la coincidencia, o sea, la igualdad, la coincidencia, la similitud que tiene que existir tanto en el género como en el número o como en la persona. Son estos tres aspectos los que habitualmente determinan ahí el cumplimiento de la concordancia o de la coincidencia, ¿no? El género, el número y la persona. Y sobre todo, ya saben que estos aspectos se presentan entre las palabras variables del enunciado. Y entonces aquí les pongo cuáles son esas palabras variables y cómo se normalmente van agrupándose, ¿no? Cómo las concordancias se presentan por grupos o por parejas, digamos. Entonces, podríamos encontrar que el primer tipo de concordancia o los primeros aspectos de concordancia se presentan desde el determinante con respecto al sustantivo y con respecto al adjetivo. Si tenemos esta secuencia de estas tres específicamente, pues las tres deben tener la misma concordancia o la misma coincidencia de género y número, como lo podemos ver en este primer ejemplo que dice las vacas pintas, ¿no? Entonces, yo aquí les estoy marcando con colores lo que está bien y lo que está mal. Lo que esté en rojo siempre va a estar mal en estas diapositivas, ¿no? Y les pongo en mayúsculas las partes que están guardando esta coincidencia o que están guardando esta concordancia, ¿no? Entonces, las, plural femenino, vacas, terminación en as también, plural femenino, pintas, plural femenino. Entonces, recuerden que estamos ahorita mencionando nada más lo básico. Y es bien importante que ustedes recuerden la concordancia general, esta que estamos mencionando ahorita, porque a veces les ponen preguntas que tienen que ver con concordancia básica, con concordancia general, pero están tan enfocados o tan ensimismados en la idea de que se trata de la concordancia de colectivos, de la concordancia del adjetivo con grupo de sustantivos, de cuantificadores, que, o sea, se enfocan tanto en las reglas específicas que por alguna razón como que dejan de lado o dejan de pensar en la concordancia general, que es esta que estamos comentando. Y cometen errores, ¿no? Cometen errores en concordancia general cuando en teoría tendría que ser de lo más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo que los aspectos específicos de la concordancia. Entonces, no se olviden que también existen las reglas generales, que son estas cuestiones ahorita que estamos comentando, y siempre busquen que también estos segmentos de la oración guarden esta coincidencia de la que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, este es un primer tipo de concordancia, este grupito, ¿no? Eh, También puede existir una concordancia entre el pronombre y su referente sustantivo, que cada vez en los exámenes eso es más amplio, ¿no? La concordancia entre el pronombre y su referente sustantivo, al principio, en sus exámenes solo se reducía al uso de los pronombres átonos, ¿no? Pero en realidad, ahora cada vez ustedes lo han notado, hay otras opciones, o no otras opciones, pero otros usos de pronombres como el uso de pronombres indefinidos, que también tienen que checar la concordancia, como el uso de pronombres posesivos, que también tienen que checar su concordancia, de pronombres personales, que también tienen que checar su concordancia. Entonces, en general, piensen en pronombres, ¿no? No se enfoquen ya nada más, digo, si todas las opciones de respuesta presentan pronombres átonos, pues claro, me enfoco a los pronombres átonos, pero recuerden que existen otros tipos de pronombres porque ya están cada vez usando más otros tipos de pronombres que no sean únicamente los átonos en sus exámenes de admisión, ¿vale? Entonces, atentos a eso. Aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no? El segundo ejemplo tiene que ver con la concordancia de pronombre. El menor de los integrantes es el que resultó lesionado. Este ejemplo está bien, ¿no? Entonces, el menor de los integrantes, el menor específicamente, ese es mi sustantivo, al que estoy sustituyendo, perdón, más adelante, que dice es el que, ¿no? Entonces, obviamente yo no podría decir la que es el pronombre ahí, no podría decir los que, porque estaría perdiendo la concordancia con respecto a aquello que estoy sustituyendo, que es el menor, ¿no? Entonces, singular masculino, el menor, su pronombre estos. El ejemplo de abajo es incorrecto, ¿no? Que nos dice, Susana y Hernán les dieron un regalo a mi sobrino. Entonces, ¿a quién se supone que se le da el regalo? Recuerden que aquí estamos usando el pronombre les, sabemos que tiene que ver con complementos indirectos y por lo tanto debo buscar la concordancia de este les
con lo que sea que esté funcionando como el complemento indirecto en mi oración, ¿no? Que en este caso viene marcado en rojo porque está mal y en mayúsculas, a mi sobrino, ¿no? Entonces, a mi sobrino es un singular, por lo tanto el pronombre tendría que ser también en singular. Le dieron un regalo a mi sobrino, ¿vale? Entonces, atentos, no son Susana y Hernán, no son Susana y Hernán el complemento indirecto, ellos son el sujeto. Eh, y también, ya para finalizar con esta generalidad sobre la concordancia, es un sustantivo también, como en estos dos últimos ejemplos. El ejemplo número 4 está bien, dice la prima y la hermana de mi novio fueron muy amables conmigo. Entonces, tenemos un sujeto compuesto, ¿no? Tenemos dos núcleos, digamos. Tenemos a prima y a hermana. Entonces, recuerden que ahí cuando usamos la conjunción y sumamos elementos, ¿no? Entonces, estos elementos son singulares o individuales, pero al sumarlos, pues generamos un plural y por lo tanto el verbo tiene que ser plural como lo tenemos acá, ¿no? Fueron muy amables conmigo. Bien, ok. El ejemplo de abajo sería un ejemplo incorrecto. Una serie de cartas fueron enviadas a mi domicilio, porque estamos diciendo, recuerden, ¿no? Es la concordancia entre el verbo y el núcleo del sujeto. Entonces, ¿cuál es mi sujeto aquí en esta última oración? Vamos a marcarlo. El sujeto es una serie de cartas, ¿no? Efectivamente. Pero recuerden, este grupo de palabras que está funcionando como sujeto, pues está constituido por varios elementos, ¿no? Pero solo una de ellas es la más importante, solo una de ellas es el núcleo. Y ese núcleo, la más importante, la palabra más importante, es la que debe concordar como tal con el verbo. Entonces, yo aquí tengo fueron enviadas, que claramente me habla de un plural, pero mi núcleo es serie. Por eso lo tengo aquí en mayúsculas, ¿no? Este es el núcleo del sujeto, serie. Entonces, serie es un singular y el verbo tendría también que ser singular. Entonces, aquí pareciera, de la forma en la que está escrita, una serie de cartas fueron enviadas, estaríamos considerando que el núcleo es cartas, pero no puede ser en este contexto al menos cartas el núcleo. Tiene que ser forzosamente la palabra serie. Entonces, por eso este ejemplo está mal, ¿no? Entonces, recuerden que estos aspectos son de la concordancia general, de la concordancia básica. Y no lo olviden porque cuando se llegan a encontrar como este último ejemplo en sus exámenes de práctica o de admisión, de repente se les olvida, ¿no? Se les olvida que también existen las reglas generales de concordancia, ¿no? Tanto nominal como verbal. Entonces, no, o sea, sí es lo que más viene, las reglas específicas, pero no se olviden de que existen también las generales, que son las que estamos recordando ahorita aquí, en esta única diapositiva, ¿vale? Entonces, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Por qué no? Preguntan, ¿por qué no puede ser cartas el núcleo? Ok, vamos a recordar un aspecto. Resulta que el núcleo es carta solo si hay un atributo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Efectivamente, si tuviéramos un atributo, ver el ejemplo concreto, podríamos llegar a considerar cartas como el núcleo de la oración. Entonces, lo general o lo habitual es que el núcleo de un sujeto esté introducido por el determinante, ¿no? Entonces, si quieren, lo podemos agregar aquí como una nota. Entonces, vamos a poner nota. El núcleo del sujeto va introducido por un determinante. Ese determinante, pues normalmente es un artículo, como acá, una serie, pero podría ser cualquier otro determinante, ¿no? Podría ser un posesivo, podría ser un indefinido, podría ser, vaya, cualquier otro tipo de determinante. Entonces, lo importante aquí es que recuerden eso, que el núcleo del sujeto va introducido por un determinante habitualmente, vamos a ponerlo, ¿vale? Solo existen casos muy específicos en los que el núcleo del sujeto se permite, digamos, que vaya introducido por otro tipo de palabra, como una preposición. Aquí, cartas, la razón por la que no puede ser el núcleo, número uno, es porque está introducido por preposición la palabra cartas, ¿no? Entonces,
No es un determinante la palabra cartas. Recuerden que las preposiciones son una lista cerradita de palabras, es una lista muy específica que si no se acuerdan de ellas, ustedes si quieren las pueden memorizar o si no las pueden identificar, nada más recordar que son a, ante, bajo, con, contra, de, en este caso, desde, durante, hacia, hasta, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las preposiciones. Entonces, habitualmente, les reitero, el núcleo del sujeto va introducido por determinante, como sucede aquí. Por eso cartas no puede ser el núcleo, porque está introducido por otra palabra que es más bien una preposición. Entonces, es con el núcleo, con serie en este caso, que tendríamos que guardar la concordancia, ¿vale? Por aquí dice entonces una o uno de sus compañeros, el núcleo es cartas solo si hay un atributo. Pues sí, les digo, habría que ver cómo estamos construyendo la oración de forma concreta para poder determinar esa cuestión, pero al menos para contexto de su examen, o sea, si piensan específicamente en sus exámenes, que es lo que os interesa obviamente, ¿cuándo se puede llegar a presentar justo el sustantivo que viene después de la preposición como el núcleo en el contexto de uso de cuantificadores, ¿no? En esos contextos de usos de cuantificadores es cuando hemos visto que no se cumple esta situación que estamos mencionando aquí, pero esto sería la generalidad, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí habitualmente, porque es lo común, lo más básico o lo general, ¿no? Que el núcleo sea lo que está introducido por el determinante. Hay excepciones, claro, y les reitero, ahorita las vamos a comentar cuando hablemos de los cuantificadores, ¿no? Ahí lo comentamos específicamente. Pero espero que haya quedado respondida tu pregunta, Santibáñez. En este contexto específico, cartas no puede ser el núcleo porque no está introducido por el determinante de la oración, que es una, ¿vale? Exacto, este de cartas sería un modificador indirecto para el núcleo, correcto, Navarro, ¿no? Entonces, esto es un sintagma preposicional, ¿no? Entonces, funciona modificador indirecto de serie. Al ver que una oración tiene uno o una, no lo tomamos como determinante, ¿verdad? Sí, funciona también como determinante la palabra uno o una, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces esas palabritas son determinantes. Podrían llegar a ser numerales, pero en un contexto donde nos demos cuenta de forma obvia que estamos contando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no lo sé. Fui a la papelería y compré un sacapuntas, dos lápices y tres borradores, ¿no? Ahí evidentemente ese un sacapuntas lo estoy usando como numeral, porque estoy en el contexto es obvio que estoy enumerando o contando cosas, pero la mayoría de las veces uno, una, sí funcionan como determinantes, ¿vale? Entonces, eh, en este contexto claramente no es un cuantificador la palabra una, es más bien un determinante. Recuerden que, nada más para que no lo olviden, les pongo aquí otra nota. Recuerden que los determinantes artículos son justo un, una, unos, unas, el, los, la y las. Todos estos son artículos. Todas estas palabritas que les puse aquí son artículos y todos son entonces determinantes, ¿vale? Entonces, en resumen sería eso, Miranda. Funcionan como cuantificadores si en el contexto es obvio que estamos contando cosas, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra duda antes de que cambiemos esta diapositiva? Recuperen las notas porque, digo, si así lo quieren, obviamente, porque voy a borrar esto y obviamente se van también las notitas. Vale, vamos a la siguiente entonces. Y justo, eso fue lo general, ¿no? Sobre concordancia. Pero para poder entrar ahorita a las reglas específicas, quiero que recuperemos algunos conceptos previos de algunas de las categorías gramaticales, ¿no? Entonces aquí nada más les recuerdo, sobre todo nos enfocamos a las palabras variables. Estoy dejando de lado o no estoy recuperando la idea de los determinantes porque quiero pensar que eso es de lo más sencillo
y todos, de hecho, ahorita los mencionamos a los determinantes artículos, por ejemplo, que son los más comunes, los que más se utilizan, ¿no? Como determinantes, estos artículos que acabamos de poner. Entonces, recuperemos rápidamente las ideas, los conceptos y ciertos tipos de sustantivos en este caso y de pronombres. Y bueno, también vamos a hablar un poco de los adjetivos. Entonces, recuerden que los sustantivos son palabras que regularmente están introducidas por un determinante artículo, los que pusimos hace un momentito, ¿no? Los que se los escribí ahorita. Hay otros tipos de determinantes, claro que sí, ya se los he comentado. Existen determinantes posesivos también, existen determinantes igualmente em, que por cierto, ahorita me acabo de dar cuenta que aquí me equivoqué en esta última parte, pero ahorita se los comento. Em, Otros tipos de determinantes, ¿no? Demostrativos también, que son otros de los que suelen venir bastante en sus exámenes, pero los más comunes son los artículos, ¿vale? Y recuerden que los sustantivos nos expresan realidades y abstracciones, o sea, cosas que podemos percibir mediante los sentidos, lo que nos rodea son sustantivos. Y aquí ahorita vamos a aprovechar para recordar esto que les estaba diciendo ahorita y que preguntaban, la idea de los sustantivos comunes al género, para que no les generen ahí como algunas dudas. Ahorita lo mencionamos. Y también son sustantivos las abstracciones, o sea, por abstracciones, perdón, nos referimos a todo aquello que podemos nombrar, pero que no tiene una representación en la realidad o que no es algo tangible para nosotros, ¿no? Como las emociones o como las ideas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese es el concepto básico que ya hemos mencionado antes sobre los sustantivos. Pero en cuanto a su clasificación, para las reglas que vamos a comentar ahorita, recuerden que es importante que identifiquen bien qué es un sustantivo propio y qué es un sustantivo común. Aquí no puse una explicación porque igual consideré que ya es muy evidente, ¿no? ¿Cuáles son los propios? Ustedes díganme, nada más para checar que estamos en la misma sintonía. Los nombres, ¿no? Exacto. Nombres de cualquier cosa. Nombres de personas, nombres de ciudades, nombres de regiones, nombres de países, nombres, ¿no? Esos serían los sustantivos propios. Claro, también los nombres de cosas comunes, ¿no? Como ya lo comenta uno de sus compañeros, nombres de calles, nombres de plazas, nombres de X cosa, ¿no? Y los sustantivos comunes, pues son los opuestos a los propios, ¿no? Ya saben que los propios se escriben con mayúscula, ¿no? Es algo que ya es también muy, muy básico en cuanto al uso de mayúsculas. Los nombres propios se escriben con mayúscula. Y los nombres comunes o sustantivos comunes, recuerden que estos se escriben con minúscula. Y les decimos comunes porque pues existen, ¿qué es lo común? Aquello de lo que existe mucho, ¿no? Entonces los sustantivos comunes son todos estos que existen en grandes cantidades que se pueden reproducir, ¿no? Este, cualquier cosa básicamente que nos rodea es un sustantivo común. Miren a su alrededor y están prácticamente rodeados por sustantivos comunes mayormente, ¿no? Entonces ahí no puse un concepto porque, les reitero, estoy seguro de que ustedes ya los identifican bien. Nada más les recuerdo el concepto de los sustantivos colectivos y de los cuantificadores, que en realidad los cuantificadores también son sustantivos. Entonces recuerden que los colectivos son estos que nos expresan un conjunto del mismo elemento. Entonces cuando hablamos de conjuntos de la misma cosa, estamos hablando de sustantivos colectivos y recuerden que estos colectivos tienen forma singular. Por definición, los sustantivos colectivos son singulares. Yo sé que ustedes de repente surge más bien en ustedes la duda de si el colectivo estuviera en plural, ¿qué pasa? ¿No? Pues obviamente buscaríamos una concordancia en plural, pero por definición los colectivos son singulares y lo habitual es que los colectivos se usen en singular también, ¿vale? Entonces ahí les pongo nada más algunas palabritas para que recuerden, ¿no? Estampida, por ejemplo, es un colectivo. Entendemos que es una estampida, es un conjunto. Puede ser de animales o puede ser de personas, pero esa estampida específicamente cuando ese conjunto de personas o de animales corre, ¿no? O sea, o genera como un movimiento o un tumulto eh, a través del correr, ¿no? Específicamente. Entonces, como una estampida de toros, por ejemplo, ¿no? O una estampida de caribúes o una estampida de personas también se puede llegar a presentar si una multitud de personas se echara a correr, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso sería estampida, es un colectivo porque nos habla de un conjunto de la misma cosa, ¿vale?
Familia, obviamente también es un colectivo, nos habla de un grupo, de un conjunto. Bandada, que es sinónimo de parvada, y hay muchos, ¿no? Ustedes ya conocen otros y saben más o menos cuáles han venido en sus exámenes. Son comunes en sus exámenes la palabra alumnado, que es colectivo, conjunto de alumnos, coro, conjunto de cantantes, orquesta, conjunto de músicos, profesorado, conjunto de profesores, parlamento creo que ha venido también, que es un conjunto de parlamentarios, justo. Entonces, bueno, ahí ya saben que esos son los colectivos, ¿vale? Mitad no es colectivo. Y entonces, ahorita vamos a hablar de, eso es más bien un cuantificador.
Ok. Perdón, chicos, no sé qué pasó, que se desconectó mi laptop de la red y pues nada, tuve que volver a conectarme, pero bueno, vamos a retomar y les vuelvo a compartir la pantalla para que sigamos con la información que estábamos planteando. Bien, entonces, estábamos diciendo justo, bueno, hablamos de los colectivos, recordamos cómo los definimos y cómo más o menos los identificamos. Hagamos lo mismo ahora con los cuantificadores. Recuerden que los cuantificadores eh, son, como su nombre nos lo indica, ¿qué palabra está implícita en cuantificador? Pues cuantificar, ¿no? Cuantificar es sinónimo de contar, ¿no? Entonces, todo lo que es cuantificable significa que es algo contable. Entonces, evidentemente, la idea de un cuantificador implica una cantidad, un número por lo menos aproximado. Los cuantificadores pueden ser exactos, como decena es un cuantificador, como centena, ¿no? También es un cuantificador, como decena, ya dije, ¿verdad? Como docena, etcétera. Todas estas palabritas evidentemente son cuantificadores, mitad incluido, ¿no? Porque nos hablan de una cantidad, en este caso, exacta, ¿vale? Pero también nos pueden referir a cantidades aproximadas, como lo puede ser infinidad, que no sabemos exactamente cuál es el número, pero nos habla de una cantidad, definitivamente es más de uno. Minoría lo mismo, mayoría lo mismo, etcétera, ¿no? Hay muchas palabras que evidentemente pueden funcionar como cuantificadores. Entonces, ¿cómo diferenciamos a un colectivo de un cuantificador? Ahorita una de sus compañeras preguntaba si la palabra mitad es un colectivo. Regularmente, o sea, podrá haber excepciones, seguramente que hay excepciones, pero normalmente con los cuantificadores y los colectivos, lo que sucede es que los colectivos podemos identificar de manera implícita a qué, al conjunto de qué se está refiriendo, ¿vale? Entonces lo vamos a agregar aquí como una especie de nota, lo voy a poner por aquí abajo. Vamos a poner entonces los sustantivos colectivos, los colectivos de forma implícita nos indican de qué es el conjunto. Volviéndolas aquí, ¿no? Estampida, pues decíamos que la misma palabra nos indica que el conjunto es de personas o de animales, de forma concreta. Por aquí me dicen que me trabo mucho. ¿Está trabándose para todos? ¿O porque eres la primera persona que lo comenta, Reyes? Entonces, no sé si en este caso ahorita sea tu conexión o siga siendo la mía. No, no se está trabando. Ok, vale, gracias. Creo que es más bien entonces tu conexión, Reyes, ¿vale? Por aquí me comentan que todo bien con el audio. Entonces, bueno, volviendo a esto que les comentaba, el colectivo me indica de forma implícita de qué es el conjunto, ¿no? Les decía hace un momento, la palabra estampida, pues es un conjunto de personas o de animales, ¿vale? Por su parte, la palabra familia, sabemos que es un conjunto de personas. Bandada o parvada, les decía, es un conjunto de aves. Cardumen es un conjunto de peces. Em, Enjambre es un conjunto de abejas, piara es un conjunto de cerdos. Entonces, eso es lo característico de las palabras que funcionan como colectivos. La misma palabra nos dice de qué cosa es el conjunto, ¿vale? Voy a desactivar de todos modos la cámara por si acaso es una cuestión de conexión y que no nos robe tanto aquí la cuestión del audio, ¿vale? Entonces la voy a desactivar un momento para que podamos priorizar por lo menos el audio, si es que se les está trabando a algunos de ustedes y tiene que ver con mi conexión. Bien, bueno, entonces ahí la idea de lo que es un colectivo. Si pensamos en los cuantificadores, en este caso los cuantificadores, sucede que no nos indican de qué es el conjunto. Nosotros tenemos que decir exactamente de qué es el conjunto, ¿vale? Entonces ahí podríamos ver esta diferenciación. En cambio, los cuantificadores, más bien para los cuantificadores, se tiene que indicar
el sustantivo que se cuantifica, ¿no? Entonces, volviendo a la palabra mitad, pues esa palabra mitad tú no puedes decir la mitad y nada más. Tienes que decir de qué es la mitad. Porque la palabra mitad no te dice de qué es. Puede ser la mitad de las personas, la mitad de los pollos, la mitad de los asistentes, la mitad de X cosa, ¿no? Tenemos que indicar exactamente. Y lo mismo sucede con todas estas palabras que ya saben que funcionan como cuantificadores, ¿no? Lo mismo sucede con multitud. Tenemos que decir multitud de peces nadaban alrededor del barco, ¿no? O infinidad de avispas atacaron a la persona, ¿no? Entonces, ese es como lo diferenciador, como un aspecto, digamos, diferenciador. Espero que este tip, digamos, o esta sugerencia les funcione para que puedan diferenciar mayormente estos dos elementos, los sustantivos colectivos de los sustantivos cuantificadores. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, ahí la diferenciación. Entonces, si de pronto nada más pensar en la idea de que los cuantificadores nos deben hablar de una cantidad y los colectivos de un conjunto de la misma cosa, del mismo elemento, piensen en que el colectivo nos indica de qué es el conjunto, de forma decir, multitud, perdón, no es obligatorio decir piara de cerdos, ¿no? Obviamente, piara ya es de cerdos, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión particular aquí. Bueno. ¿Tenemos alguna otra duda o algún otro comentario con respecto a esta cuestión de colectivos y de cuantificadores? Bien, vale, entonces si no hay dudas más al respecto, podemos entonces continuar aquí con otra, pero es una regla. Es una regla de las específicas, Navarro, porque ahorita vamos a llegar a ellas, ¿eh? Entonces, si se trata de esas reglas, igual y podemos esperar un poquito y lo planteamos en un momentito, ¿vale? Ok. Luego ponen por aquí, una infinidad de personas asistió a la boda el pasado día. Algo así venía. Ah, preguntan que si es correcto. Pues en esencia podemos considerar que es adecuado, ¿no? Probablemente, me imagino que tu pregunta tiene que ver, Camilo, con algo que comentaba ahorita una de sus compañeras hace un momentito. Me estaban comentando que habían una pregunta que parecía que tenía dos opciones de respuesta correctas, ¿no? Tiene que ver con esa misma pregunta. Ok, entonces eh, se sobreentiende y el sustantivo necesita de más para entenderse. Correcto, Domínguez, ¿no? Efectivamente puedes definirlo de esa forma. El colectivo se sobreentiende, exacto, se sobreentiende de qué cosa es el colectivo y el cuantificador necesitamos de más información para que se entienda, ¿vale? Entonces, bueno, eso en resumen, ¿no? De lo que estábamos aquí aplicando con respecto a la nota. Pero les respondo esto que están preguntando ahorita sobre la idea de los cuantificadores. Si tiene que ver con esa pregunta, ya saben que yo creo que ahora que me dices cuál es la oración exactamente, puedo visualizar algún otro aspecto o alguna otra situación con respecto a esas opciones de respuesta donde parecía que había dos correctas. La primera cosa, y que se las comentaba hace un momento, es que ustedes mismos lo dicen todo el tiempo en cuanto al uso de cuantificadores. ¿Qué es lo que dicen normalmente? Se puede conjugar en singular o en plural el verbo y luego ustedes dicen después, ¿qué cosa? Exacto, ¿no? Ustedes siempre dicen, pero se prefiere la forma plural. Efectivamente.
Entonces, eso es a lo que quería que llegáramos, ¿no? Específicamente. Ya saben que el verbo se puede conjugar en singular o en plural, ¿no? Obviamente, para que eso suceda, lo vamos a recordar ahorita, necesita existir determinante, introduciendo el cuantificador, y no puede haber, efectivamente, por ahí en el predicado, no puede haber un adjetivo, ¿no? Entonces, para esos casos sabemos que se puede también la forma singular o se puede la forma plural, ¿vale? Pero ustedes mismos siempre dicen, se prefiere la forma plural. Entonces, ojo, si venían dos opciones de respuesta donde una estaba en singular y parecía válida y la otra estaba en plural y parecía válida, entonces, pensando en esta idea de que se prefiere la forma plural, seguramente era esa la que tenían que elegir, ¿no? De manera específica. Entonces, ese sería como el factor determinante para si se llegaran a encontrar nuevamente un caso similar. Digo, eso hablando, les reitero, sin conocer yo los enunciados, ¿no? O sea, hablando a partir de lo que ustedes me están diciendo, ¿vale? Pero, pues bueno, obviamente, si podemos ver los enunciados, y definitivamente no existe ningún otro factor diferenciador, pues ahí ya sería obvio que tendríamos que guiarnos por esa cuestión, por la idea de que se prefiere el plural, ¿vale? Pero sí, en esencia podemos decir que sí es adecuado o sí es correcto entonces decir, Camilo, una infinidad de personas asistió a la boda, así como también podríamos decir una infinidad de personas asistieron a la boda, ¿vale? Que en el caso de la palabra infinidad, también me causa ahí como un poquito de cuestión particular, porque regularmente la palabra infinidad no tendemos a utilizarla con determinante, ¿no? Recuerden que hay algunos cuantificadores que prefieren o suelen usarse sin determinantes. Entonces, a lo mejor ese podría ser otro factor de elección, ¿no? Como decir infinidad de personas, ¿no? Y no tanto una infinidad de personas. Pero digo, finalmente no es necesariamente incorrecto, ¿no? Usar el determinante. Pero les reitero, podrían usar ese aspecto como determinante ahí. La idea de que ustedes mismos siempre comentan, se prefieren las formas plurales, ¿no? Para estas cuestiones. La que estaba en plural era porque tenía una característica. Bueno, entonces ahí si había un atributo, si había un adjetivo, entonces claro que esa era la forma correcta, ¿no? Tenía que ser en plural el verbo. Entonces ya les digo, o sea, yo nada más estoy comentando cosas con base en lo que ustedes me dicen, pero ideal sería que pudiéramos ver las oraciones para que ahí tengamos como mayor certeza, ¿no? La mayoría de personas asistió. Una infinidad de personas asistieron. Entonces, bueno, volviendo a esta cuestión, les retomo, ¿no? Aquí están escribiendo. Según dice uno de sus compañeros, una de las opciones decía, la mayoría de personas asistió y la otra opción decía, una infinidad de personas asistieron. Entonces, si esa es la cuestión, les repito, sí necesitamos ver el enunciado completo, ¿no? Porque sí, ambas pueden ser válidas hasta ahí, hasta ese segmento o hasta este fragmento que estamos ahorita describiendo, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que viene después. Habrá que ver qué es lo que viene después de asistir, o de asistió o de asistieron específicamente. Pero sí, hasta esa parte donde como están construidas, se podría la forma singular o se podría la forma plural, ¿vale? Entonces, bueno, si de todos modos las dos fueran correctas, les reitero, yo me guiaría por este aspecto que hemos comentado. Se prefiere la forma plural, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esta cuestión. Bien, si ya no hay preguntas sobre los sustantivos y una diferenciación en cuanto a los colectivos y los cuantificadores, espero que quede mayormente claro y que podamos hablar de otros aspectos ya a continuación, ¿no? Yo tengo fresca esa regla porque estoy seguro de que tenía atributo una oración. Ah, ok. Entonces por aquí dice uno de sus compañeros que una de las oraciones tenía atributo y la que tenía atributo era la que estaba en singular o era la que estaba en plural. ¿Se acuerdan? Porque seguramente eso era lo como lo definitorio, ¿no? Lo que definía completamente, muy probablemente era lo que definía la respuesta.
Ok, bueno, pues ya ustedes van haciendo esas relaciones, ¿no? Y van a ir recordando más o menos algunos aspectos. Claro, si es atributo y viene en singular, pues sabemos que está mal, ¿no? Entonces, ahí sería la cuestión. Ok, ajá, justo eso, ¿no? Ya saben que eso es un factor determinante. Ahorita lo vamos a comentar de todos modos en un momentito más, ¿vale? Bueno, entonces les comento rápidamente lo que estábamos planteando hace un momentito sobre el género de los sustantivos, ¿no? Para que nada más generen o creen ustedes un poquito más de mayor seguridad cuanto a ciertos sustantivos que a lo mejor les pueden llegar a generar un poquito de duda al respecto, ¿vale? Entonces recuerden, la cuestión de los sustantivos es que obviamente también hay una clasificación de los sustantivos a- perdón, una clasificación de los sustantivos a partir de su género, ¿no? O a partir de la designación de su género. Entonces, existen sustantivos que se llaman comunes al género, que el sustantivo como tal siempre se va a escribir de la misma forma, siempre va a tener la misma estructura, ¿vale? Entonces, se los pongo de este lado. Entonces, atentos para este tipo de sustantivos porque, por ejemplo, en aspectos que tienen que ver con la construcción de oraciones partitivas, pues ahí puede ser crucial, ¿no? Como lo estaba comentando hace un momento cuando me estaban haciendo preguntas sobre lo que encontraron en su examen, ¿no? Entonces, hablamos rápidamente de esto. Sustantivos comunes al género. ¿Qué vamos a decir? De hecho, si no me equivoco, esta información está en alguna de las diapositivas que ya en los primeros seminarios estuvimos revisando, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden rescatar esa información de ahí y verla un poquito más a detalle. Yo ahorita nada más les voy a comentar pues unas cuantas cosas que serían como muy básicas al respecto. Entonces, sustantivos comunes al género se escriben iguales o igual sin importar. Se escriben igual y el género es determinado por el artículo que antecede, ¿vale? Esa es la característica de los sustantivos comunes al género. Y como ejemplo, podríamos poner la palabra que comentabas hace rato, Gómez, que, ¿cuál era la palabra? Bueno, no me acuerdo de la palabra. Ah, miembros, ok. Vale, gracias. Pero, ajá, justo esa palabrita, gracias. Miembros, ¿no? O miembro. Obviamente miembro, podemos decir el miembro o la miembro. Estos son los sustantivos comunes al género. Entonces pueden ver, se escribe igual el sustantivo, para, tanto para masculino como para femenino. Entonces el género solo está siendo determinado por el artículo, el miembro o la miembro de algo, ¿no? Policía es otro sustantivo común al género. Decimos el policía o la policía, ¿no? Ese es otro ejemplo. Lo voy a poner aquí abajo. El o la policía. ¿Vale? Entonces, obviamente, así de este tipo existen varios sustantivos. Entonces, atentos a estos porque, les reitero, no vamos a escribir diferente la terminación. No vamos a pensar en que O para masculino, A para femenino, ¿no? Aquí lo que nos guía específicamente es el determinante. Elefante también es común al género. No, elefante no es común al género. Existe elefante para masculino y elefanta para femenino. Para juez no es igual, es juez y jueza, ¿no? De hecho, la mayoría de los sustantivos que refieren a cargos y a profesiones específicamente, esos son los que sí tienen una variación o una terminación para masculino y una terminación para femenino. Albañil sí, efectivamente, porque ahí sí no decimos albañil, albañila, ¿no? El o la albañil. Ese sí funciona, ¿vale? Pero la mayoría, les reitero, la mayoría de los sustantivos que refieren a profesiones y a cargos, esos sí tienen variación de género al final del sustantivo, ¿vale? Entonces, ahí.
Esto lo comento porque ahorita estaban escribiendo la palabra médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, médico no es el o la médico. Ahí sí decimos médica, ¿no? Médica es el femenino. Ah, mamífero, eh, mamífero no tiene variación de género. Ese sí será común al género. Digo, obviamente, pues existen muchísimas palabras y de repente tampoco es como que conozcamos absolutamente todas, pero ojo, si ustedes hacen una búsqueda, sí existe la palabra mamífera, ¿no? Entonces, ojo ahí. Músico, música, efectivamente, para masculino o para femenino. Pasante, exacto. Pasante sí funciona como común al género. El pasante, la pasante, ¿vale? Entonces, podemos agregar presidente, presidenta, exacto, ¿no? El vigilante, la vigilante, exacto. Entonces, ahí tendríamos varias. Si lo notan, muchos de los sustantivos que son comunes al género tienen terminación en e, ¿no? Como lo están pensando ahorita. Estudiante, vigilante, pasante, guía no tiene terminación en e, pero es común al género también. Todos estos que les estoy comentando ahorita, vigilante, estudiante, pasante, guía, chofer también, exacto, solo van a determinar su género por el artículo que le antecede, el o la, ¿no? Pero el sustantivo se escribe exactamente igual. Obviamente no puedo poner más palabras porque no tenemos el suficiente espacio, pero ustedes pueden, si quieren, extender la lista. Obviamente tampoco se trata de escribir todos los sustantivos porque son muchísimos, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en consideración. Y aquí mismo vamos a agregar eso otro que estábamos diciendo hace un momento, que los sustantivos que refieren a cargos, esos sí tienen la mayoría también, porque hay excepciones. Recuerden que en todo hay excepciones, ¿no? Entonces, la mayoría de los sustantivos que refieren a cargos, esos sí presentan variación de género al final, ¿no? Entonces vamos a agregarlo por acá abajo. Sustantivos referentes a cargos y profesiones sí presentan variación de género al final. Aquí ya está un poquito obstruido, pero lo vamos a bajar más y ahí ya cabe. Entonces, ¿como en qué ejemplos? Pues lo decíamos ahorita, ¿no? Médico y médica. Lo voy a poner así, con paréntesis para no ocupar tanto espacio. Presidente y presidenta, ¿no? Músico y música también, ¿no? Entonces, así hay varias también palabras. Les reitero, la mayoría de los que son referentes a cargos y a profesiones sí van a presentar esta variación de género al final. Esto, sobre todo, les reitero, es importante para cuestiones que tienen que ver con construcciones de partitivos, así que no está de más que lo recuerden y que se los planteemos nuevamente en este momento, porque les va a servir para esa parte que les estoy comentando, ¿no? Sí, queda claro, más o menos. Les reitero, tampoco podemos ponernos a mencionar todos los sustantivos, nada más recuerden este aspecto, ¿no? Que existen los comunes al género, que la mayoría de ellos terminan en e, no digo que todos, pero finalmente es el artículo antecediendo, es lo que nos va a decir si es masculino o femenino. Y normalmente, para cuestión de cargos y de profesiones, sí hay una señalación o un señalamiento, más bien, perdón, de género al final de la palabra, ¿no? En O para masculino, en A para femenino, ¿no? Como lo sabemos habitualmente. Médico, médica, presidente, presidente, músico, música, eh, gobernador, gobernadora, y bueno, así hay muchas otras palabras, ¿no? Vale. Esas son importantes, obviamente. Siento que ahí se aplica el se ve lindo o se ve feo. Eh, pues aplica a lo mejor eso, pero también aplican muchas cosas ideológicas, ¿no? O sea, no me voy a meter a ese tema, pero la realidad es que para esta parte de sustantivos referentes a cargos y a profesiones, sí aplican muchas cosas que tienen que ver para muchas personas, ¿eh? O sea, no en la regla necesariamente, pero para muchas personas en cuanto al uso del lenguaje, aplica mucho la ideología de género, ¿no? O sea, como que no les cabe en la cabeza por qué terminación en A, ¿no? Para médica o para presidenta o para música.
¿no? Y entonces quieren hacerlo siempre no y nada más señalar el artículo que antes era en una variación de género y decir el músico, la músico, por ejemplo, ¿no? O el presidente, la presidente, o el médico, la médica. ¿Ceneval es machista o no? Pues no sé si sea Ceneval machista o no. Habría que hacer una investigación al respecto. Bueno, entonces ahí tendríamos estas cuestiones, ¿vale? Pasemos a los siguientes sustantivos, perdón, a los siguientes conceptos previos en cuanto a los tipos de palabras para que podamos ahorita abordar otras cuestiones, ¿vale? También tenemos, recuerden, la presencia de los adjetivos cuando se trata de la concordancia y ya sabemos que la cuestión de los adjetivos simplemente son palabras que van a modificar a los sustantivos, ¿no? ¿De qué forma los van a modificar? Pues señalándonos características de estas palabritas, ¿no? De los sustantivos. Y ahí les pongo nada más tres palabras que funcionan como adjetivos: blanco, interesante y enfermo. Obviamente ya saben ustedes que los adjetivos deben guardar concordancia con su sustantivo al que estén describiendo y con el determinante que esté introduciendo al sustantivo, tanto de género como de número. Ya lo sabemos bien, ¿no? Y a lo que quería que llegáramos es finalmente a los pronombres ya, para que podamos entrar ahora sí a las reglas específicas. ¿Qué pasa con respecto a los pronombres? Como les decía hace un momento, cada vez se usan más tipos de pronombres en cuanto a la concordancia en sus exámenes. Por ejemplo, en el de los últimos exámenes de práctica que hicieron venían cuestiones posesivas, aunque ahí no estaban funcionando como pronombres, estaban funcionando como determinantes, ¿no? Como su o sus. O, por ejemplo, indefinidos como todo o toda o todos o todas, ¿no? También, más allá de los átonos. Entonces, aquí yo ya les puse algunos otros tipos de pronombres como tratando de ampliar la lista para que tratando de ampliar aquello que sabemos que podría venir y que lo tengan nada más presente, ¿no? Que podría llegar a estar presente en sus exámenes. En general, sabemos que los pronombres lo que hacen es sustituir o retomar a un sustantivo. Entonces, puede ser que ya no escribimos al sustantivo y en su lugar escribimos al pronombre, o estamos también ahí retomando a un sustantivo que se ha mencionado con anterioridad. El pronombre se relaciona directamente con... Entonces, saben que están los propios, son muy comunes, los que refieren a personas, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿no? Pero también es el mi con tilde, el ti, conmigo, contigo, consigo, etcétera. Los átonos, que son de los que más tienden a venir en sus exámenes, que ya sabemos que son la, las, lo, los para sustituir a complemento directo. Recuerden esto bien, que esos son los pronombres datos que sustituyen a complemento directo. Y le y les son los que sustituyen a complemento indirecto. Los indefinidos, como les decía hace un momento, palabras como todo, como algún, como varios, ¿no? Obviamente estos también tienen variación de género, ¿no? Pueden ser algún, alguna, algunos, algunas, ¿no? Dependiendo de, otra vez, el sustantivo al que estemos sustituyendo. Y aquí les puse como pronombres posesivos las palabras mi, tu, su, nuestro y sus variaciones, pero estos no son pronombres. Aquí les digo que me equivoqué. Y más bien, porque estaba pensando en lo que ha venido en sus exámenes, pero estos no son pronombres como tal. O sea, esas palabras específicamente no son pronombres. Estos son más bien determinantes posesivos, ¿vale? Entonces aquí nada más les agrego la aclaración porque ya está el documento en PDF, pero antes de subírselos, déjenme modificar el archivo y se los cambio acá, pero aquí nada más les hago la anotación. Estos son más bien mi, tu, su, nuestro y sus variaciones son determinantes posesivos, ¿vale? ¿Cómo son los pronombres posesivos? ¿Sabemos cómo escribimos los pronombres posesivos? Mío, exacto, ¿no? Mío, tuyo, suyo, nuestro. Esas serían las formas de pronombres hablando de la posesión, ¿no? Hablando de los posesivos. Porque si yo uso mi, tu, su, nuestro o mi, tu, su, tengo que usar al sustantivo, ¿no? Yo no puedo decir más que mi perro, ¿no? No puedo decir el mi es café, tengo que decir el mío, ¿no? Para poder sustituir al sustantivo perro tengo que decir mío. Entonces, más bien, los que funcionarían como pronombres posesivos, perdón, serían mío, tuyo, suyo, ¿vale? Estos que les escribí aquí les digo que son determinantes. Bueno, necesitábamos estos conceptos. Si no en cuanto a esta diapositiva, vamos a pasar ahora sí a las reglas específicas. Puedo ya borrar lo que tenemos en la pantalla, estas notitas que escribimos en cuanto a los sustantivos comunes al género y los que refieren a cargos y profesiones.
Ok, entonces borro esto y hablemos ahora, como tal, de las reglas específicas de concordancia. Ah, perdón, antes nos faltaba recordar aspectos de los verbos, que justo más adelante hablaremos en concreto del verbo haber, porque es un verbo que a muchos todavía les cuesta trabajo para poder identificar si está bien o mal escrito en cuanto a su concordancia. Entonces, hablemos rápidamente de los verbos. Recuerden que los verbos son palabras que expresan acciones, que expresan estados y procesos, ¿no? Y sabemos que pueden ser, nos interesan sobre todo tres tipos: los impersonales, donde vamos a incluir mayormente al verbo haber, que recuerden que estos no presentan un sujeto, ¿no? Los verbos impersonales no tienen un sujeto que realice la acción y solo se van a conjugar en singular, ¿no? No necesitan concordar con absolutamente nada estos verbos. Entonces, el verbo haber está incluido ahí. Entonces, aquí se los puse, ¿no? Los transitivos, recuerden que son estos que requieren más información después de ellos. Necesitamos de más datos para que se entienda el verbo transitivo. Y aquí lo que sucede en concreto es que la acción se transfiere, ¿no? Se llaman transitivos porque la acción se transfiere hacia algo, algún objeto, alguna cosa, o hacia alguien, alguna persona. Por eso podemos decir que los verbos transitivos, de la misma forma que los complementos directos, responden a ciertas preguntas, a un a quién o a un qué, ¿no? Cualquiera de estas dos cosas. Entonces recuerden que esto sirve también para que podamos identificar los complementos directos y evidentemente podamos aplicar la sustitución de complementos y el uso de pronombres átomos, ¿no? Entonces, ahí están. Y finalmente los copulativos, que recuerden que son los que van a unir al sujeto con su atributo o su característica. Sobre todo nos interesan para la parte de la concordancia con cuantificadores. Sabemos que son exactamente los verbos ser, estar y parecer, ¿no? Entonces, ahí tendríamos esta clasificación rápida. Recuerden bien la cuestión de los verbos copulativos para las ideas que vamos ahorita a retomar sobre la concordancia con cuantificadores. Y los transitivos para cuestiones, por ejemplo, de sustitución de pronombres átonos, ¿no? Impersonales para saber si estamos usando bien el verbo haber. Bueno, ahora sí, vamos directo a las reglitas específicas ya. Entonces, tenemos primero las reglas específicas de concordancia nominal y empezamos con la idea de que si tenemos un grupo de sustantivos donde hay variación de género, o sea, en ese grupo de sustantivos hay elementos tanto en masculino como en femenino, esos grupos de sustantivos tendrán que ser referidos en masculino plural, siempre, ¿no? Entonces, esto recuérdenlo bien. Ya sea que lo estemos refiriendo al grupo de sustantivos con género diferente o con variación de género, ya sea que lo estemos refiriendo con un adjetivo, que lo estemos refiriendo con un pronombre, tienen que ser referidos en masculino plural. Y tenemos un par de ejemplos. El primero, obviamente, está bien, por eso está en azul y las agujas y los guardó en el estuche, ¿no? Entonces, tenemos cuál es nuestro grupo de sustantivos. Las tijeras, el hilo, ahí obviamente hay una coma de más, ¿no? Que igual, nada más para que lo consideren, antes de subirles el archivo, voy a modificar el original para quitar esa comita. Pero bueno, eso es lo que está funcionando como el sujeto, ¿no? O bueno, más que como el sujeto, como el grupo de sustantivos colectivos, ¿vale? Las tijeras, el hilo y las agujas. Entonces tenemos un elemento masculino que será suficiente para referir a todo ese grupo en tal género, ¿no? En masculino y siempre en plural. Los guardó en el estuche, ¿no? Nos dice aquí el enunciado. Entonces, siempre atentos a estas cuestiones que también tienen que ver con la concordancia nominal. Ese ejemplo con el pronombre todas venía en Toluca. Ajá, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? ¿Qué nos dice ahí? Todas entregaron su plan de trabajo. Aquí el todas es un pronombre que nos habla de un plural femenino, ¿no? Pero ¿por qué está mal? Porque ¿con quién está guardando o haciendo la concordancia? ¿Cuál es nuestro grupo de sustantivos? Pues lo que viene, el listado que viene después de los dos puntos, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, ahí esta sería la cuestión que nos interesará particularmente. Vean cómo tenemos administrativas, es femenino, magistradas, es femenino,
Pero jefes de unidad, ¿cuál es el género de ese jefes de unidad? Ese es un masculino, ¿no? Específicamente. Exacto, esto lo hace al grupo masculino como tal, ¿vale? Entonces, como hay un elemento masculino en el conjunto, a todo el conjunto lo vamos a referir en masculino también, ¿no? Entonces, si dijera jefas, ahí sí hay variación de género, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo hace rato? Jefe o jefa es un cargo, ¿no? Entonces, decíamos hace un momento que los cargos en general sí van a presentar una variación de género al final, ¿no? Con la terminación en o con la terminación en a. En este caso, bueno, con la terminación en e para señalar al masculino, ¿no? Entonces, jefe para masculino, jefa para femenino. Entonces, tendríamos que decir todos, ¿no? Para que esto fuera correcto. Entonces, ojo ahí. Claro este ejemplo, ¿verdad? Y claro entonces esta regla, en grupos de sustantivos con variación de género, los vamos a referir en masculino y en plural, ¿vale? Bien, esa sería la primera. La segunda que vamos a retomar, si tenemos que antes de un grupo de sustantivos que son comunes, está siendo antecedido por un adjetivo, ahí pasará, ya sabemos, que la concordancia del adjetivo se tendrá que dar con el primer sustantivo, tanto en género como en número. Entonces, ahí ya tenemos la regla descrita y tenemos igualmente un par de ejemplos. Dice el primero, trajo consigo el viejo sofá y cama de su antiguo departamento, ¿no? Entonces, ahí si identificamos, perdón, el grupo de sustantivos serían sofá y cama. Son sustantivos comunes, claramente, porque dijimos hace un momento, los sustantivos comunes son aquellos que, sí, eso que estás comentando, Morales, la excepción, lo vamos a plantear en la siguiente. Lo vamos a plantear como una regla diferente o aparte para que no, a lo mejor separándolas, hay una mayor claridad, ¿no? En este sentido, para que no confundamos tanto. Entonces lo separé, pero sí vamos a hablar de la excepción ahorita como número 3. Es femenino el primero. Sofá no es femenino, ¿no? Sofá es masculino. No decimos la sofá, decimos el sofá, ¿no? Entonces, aunque termine en a, es masculino. Entonces, ojo, ¿eh? Yo sé que sabemos que habitualmente o normalmente decimos que los sustantivos que son femeninos tienen terminación en a y que los sustantivos que son masculinos tienen terminación en o. Pero hay muchas excepciones, ¿no? Ya sabemos que existen muchas cuestiones que pueden ser excepcionales, ¿vale? Y sofá termina en a, pero es masculino, ¿sí? Entonces, ojo ahí con respecto a esto. No se dejen llevar nada más por la terminación. Piensen un poquito en el uso de la palabra, ¿no? Piensen en la palabra en otra oración, en otro contexto. Si de repente, eso como sugerencia, ¿no? Si de repente tienen duda de si el sustantivo es masculino o femenino, usen ese sustantivo en otro contexto. Con avestruz les pasó lo mismo, ¿no? Muchos pensaban que avestruz era un femenino, cuando la palabra avestruz siempre va a ser masculino. Esos se llaman sustantivos epicenos. Y los sustantivos epicenos son los que no van a variar jamás su género. Ya tienen un género predefinido, digamos, ¿no? Avestruz es uno de esos casos, que les digo, siempre va a ser masculino, aunque hable de macho o hable de hembra, siempre va a ser masculino. Persona es otro ejemplo, ¿no? Persona siempre va a ser femenino, aunque hable de hombre o hable de mujer. Víctima siempre va a ser femenino, aunque hable de hombre o hable de mujer, ¿no? Eh, ave, la palabra ave, de hecho, ave sí es femenino, ¿no? Solo que no podemos decir la ave porque tendríamos dos sonidos vocálicos iguales juntos. Entonces decimos el ave, ¿vale? Pero sí, igual sería una cuestión de sustantivo epiceno, se llaman estos, ¿no? Ya cuando lo usamos en plural nos damos cuenta de que siempre va a ser femenino. Las aves, unas aves, ¿no? Pero sí, es un epiceno también. Entonces, bueno, sucede de esa forma también, ¿no? Por si de pronto lo llegaran a ubicar en sus exámenes. Bien, volviendo a lo que les estaba comentando sobre esta regla, ya sabemos, ¿no? Como es el primer sustantivo del conjunto o del grupo y es un singular masculino,
el adjetivo antecediendo tiene que ser singular masculino, ¿no? Y decimos el viejo sofá y cama de su antiguo departamento. Si tuviéramos primero cama, entonces el adjetivo sería en femenino, ¿no? Trajo consigo la vieja cama y sofá de su antiguo departamento. El ejemplo de abajo sería incorrecto también, que lo estamos poniendo en plural. Trajo consigo los viejos sofá y cama. De hecho, aquí para que pudiera ser como más confuso, tendría que estar en plural viejos, ¿no? Los viejos sofá y cama, evidentemente también estaría mal. Pero bueno, esta sería como la primera parte de la regla. A ver, entonces por aquí pusieron algunas preguntas. Si los dos sustantivos son plurales, igual sigue coincidiendo con el primer sustantivo, pero en plural. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, no se dejen llevar con que, o sea, no generen como estructuras en su cabeza. Me refiero a que no piensen que siempre el primer sustantivo va a ser singular, ¿no? O no piensen que siempre el primer sustantivo va a ser masculino o va a ser femenino. El primer sustantivo puede ser muy diverso, ¿no? O sea, puede ser singular, puede ser plural, puede ser masculino, puede ser femenino, y el segundo puede ser como se le dé la gana, ¿no? Lo importante ahí es que la concordancia siempre sea con el primero. Podríamos decir, trajo consigo los viejos sofás y cama de su antiguo departamento, ¿no? Entonces, sí puede existir un género diferente y un número diferente en el primer sustantivo. También puede ser muy distinto al segundo. Lo importante es que se dé la concordancia solo con el primero, tanto en género como en número. Entonces sí podría ser plural también el primer sustantivo en pocas palabras, ¿vale? Con la excepción de si se refieren a individuos. Ajá, dijimos que solo hablábamos ahorita. Venía más o menos así. Todas llegaron. La policía, el tal, el tal. Ok, pues sí, justo, ¿no? Entonces ya saben que de un grupo con variación de género lo vamos a referir en masculino, ¿no? Con que haya un solo elemento masculino, hablamos en masculino de todo el grupo. Con respecto a la regla 2, si el primero de los dos sustantivos está en plural, el adjetivo sería plural, las nuevas camisas y pantalón, exacto, ¿no? Que es justo lo que estábamos comentando ahorita, García. Efectivamente, si el primero está en plural, el adjetivo está en plural también. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto que estamos comentando, ya sea sobre el punto uno o el punto 2? Voy a borrar estos recuadros que hicimos. Y vamos a la excepción, ¿no? Que yo lo marqué como algo separado, pero lo tenemos aquí en la siguiente página. Entonces, les puse como punto número 3. Si antecede a un grupo de sustantivos propios, hace rato dijimos que eran comunes, ¿no? Si los sustantivos son más bien propios o refieren a personas, el adjetivo antecediendo tendrá que ser plural, ¿no? Siempre plural y masculino si tuviéramos una variación de género. Y tenemos aquí unos cuantos ejemplos. Dice el primero, estaba intrigado por las enigmáticas Sofía y Paola, ¿no? Entonces tenemos nuestro grupo de sustantivos, que son Sofía y Paola, son nombres propios, evidentemente, y como el adjetivo viene antes, que son enigmáticas, pues dijimos, tendrá que ser plural. Aquí, ¿por qué no es masculino? Pues porque no hay variación de género, ¿no? Porque los dos sustantivos están en femenino. Entonces, como los dos están en femenino, pues el adjetivo antes también va a ser femenino, pero siempre plural, ¿no? Porque son nombres propios específicamente. El ejemplo de abajo. Ayer cuidé a mis pequeños hermano y sobrina. ¿Qué pasa en nuestro grupo de sustantivos? Aquí sí hay variación de género, ¿no? Y son sustantivos comunes, hermano y sobrina, solo que refieren a personas. Al decir que refieren a personas, nos referimos a que les podríamos poner nombre, ¿no? Podríamos decir, ayer cuidé a los pequeños José y María, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como los puedo nombrar, a hermano y a sobrina los puedo nombrar, funcionan de la misma forma en la que funcionarían los nombres propios o los sustantivos propios. Entonces, ¿qué dijimos acá? Hermano masculino, sobrina femenino, sí hay variación de género y por lo tanto el adjetivo antecediendo, dijimos siempre plural, pero en este caso en masculino, ¿no? Ayer cuidé a mis pequeños hermano y sobrina, ¿vale? El último ejemplo evidentemente sería incorrecto porque tenemos otra vez a nuestro grupo de sustantivos María y Perla y el adjetivo previo solo está en singular, lo que nos daría a entender que estamos hablando únicamente de la característica de María, pero esa característica ya no se la estaríamos atribuyendo a Perla como tal, ¿no? Entonces, recuerden que para Ceneval es importante atribuir las características a todos los sustantivos del grupo. Entonces diríamos las tímidas, María y Perla, no han dicho una sola palabra.
Entonces, esta era la parte de la excepción, ¿no? Nada más que les digo, aquí se la separé y lo puse como un punto número 3. ¿Queda claro? ¿Tenemos algún comentario o pregunta sobre este? Bien. Vamos entonces con el punto número 4, hablando ahora de cuando el adjetivo se ubica después del grupo de sustantivos. En este caso, si el adjetivo está después de los sustantivos, también va a ser plural, siempre plural, y masculino si hubiera variación de género. O sea, básicamente algo muy similar a lo que acabamos de decir ahorita en el punto número 3, ¿no? Solo que ahí lo que cambia es la ubicación del adjetivo. Con el punto número 3 describimos al adjetivo antes de los sustantivos. Con el punto número 4 estamos describiendo el adjetivo después de los sustantivos, ¿no? Entonces, tenemos el primer ejemplo. José tiene una velocidad y agilidad de movimiento increíbles. ¿Cuáles son nuestros grupos de sustantivos? Pues sería una velocidad y agilidad de movimiento. Ahí tendríamos este aspecto, ¿no? Son nuestros dos sustantivos. Relacionándose, ya sabemos, por una conjunción y. El adjetivo posterior, que viene después, tendrá que ser plural. Obviamente, como es un sustantivo, perdón, como es un adjetivo terminado en e, no presenta variación de género, ¿no? Siempre va a ser con e, solo en plural en este caso. Y el ejemplo de abajo sería incorrecto. El conductor del autobús encontró un teléfono y una mochila olvidada en su unidad. Tenemos variación de género otra vez. Tendríamos un teléfono y una mochila. Como hay variación de género, decir olvidada está mal, ¿no? Porque solo hablaríamos de la mochila. Tendría que decir cómo, este ejemplo. No olvidadas, ¿no? Porque hay variación de género. Exacto, olvidados, porque es un teléfono, una mochila, ¿no? Efectivamente. Entonces, más bien tendríamos que decir olvidados, ¿vale? Entonces, ahí está un ejemplo incorrecto, nada más como para que veamos otras posibilidades. Son cosas o formas que regularmente se llegan a presentar en sus exámenes y que ya ustedes saben más o menos cómo les ponen las oraciones cuando están mal, ¿no? Decir una velocidad y una agilidad sería lo mismo. Eh, sería lo mismo. Lo que pasa es que en este contexto específico, eh, no consideré tan necesario utilizar el determinante para introducir al segundo sustantivo. Es decir, podríamos decir, José tiene una velocidad y agilidad de movimiento, ¿no? Increíbles. Porque, digo, finalmente, obviamente tiene que ver mucho con la construcción que querramos plantear, pero evidentemente si decimos una habilidad y una agilidad, si le agrego ahí el determinante, definitivamente no estaría mal, ¿no? De hecho, sería un poco ideal, ¿no? Sería, ya saben, lo ideal que cada uno de los sustantivos tenga su propio determinante, ¿no? Entonces, no pasa nada con que lo agreguemos, ¿no? Les reitero, si lo agregamos, de hecho sería mucho más adecuado, evidentemente, ¿no? Porque cada sustantivo tendría su propio determinante. Bien, porque ahí sí se puede decir que es parte de un todo. Porque en este primer ejemplo dices que podríamos considerar que son parte de un todo. Recuerden que esta cuestión de las partes por el todo, para cuando se trata de concordancia de este tipo con el adjetivo, em, resulta particular, ¿no? Efectivamente sería una excepción. Pero si estuviéramos hablando de las partes de un todo, ¿cómo tendría que ser el adjetivo? ¿Tendría que ser en plural? A lo mejor es una regla que ya muchos ni siquiera recuerdan porque es algo que no viene en su examen como tal, ¿no? Siempre viene la forma de general que estamos comentando ahorita de que el adjetivo después de los sustantivos tendría que ser en plural. Pero si fuera que tuviéramos parte y todo en el conjunto de sustantivos, el adjetivo entonces tendría que ser singular, ¿no? Tendríamos que decir más bien increíble, ¿vale? Entonces, esa sería como una variación concreta. ¿Existe esa regla? Claro, claro que existe, ¿no? Es una excepción a esto que estamos comentando ahorita como el punto número 4. Simplemente no se ha presentado en sus exámenes. Dudo mucho que se llegue a presentar
Claro, como si funcionaría como si fuera, pues sí, en algún sentido, como si fuera un colectivo, ¿no? Simplemente lo entendemos como una unidad, como que los dos sustantivos estarían conformando una sola unidad y por eso funcionarían como las partes de un todo. Pero recuerden que para que eso sea válido o más obvio, tendríamos que decir cuál es la parte y cuál es el todo en la oración, ¿no? Y aquí de movimiento, agilidad de movimiento pues no es como que el movimiento sea el todo, ¿no? Tendríamos que construirla de forma diferente la oración. Entonces, creo que no es muy funcional este ejemplo para expresar partes y todos y que el adjetivo estuviera en singular, porque este de movimiento solo refiere a la agilidad, ¿no? No está incluyendo a los dos sustantivos. Como si dijéramos, por ejemplo, que los dos sustantivos forman parte de la misma cosa, tendríamos que decir... la introducción y la conclusión del ensayo, por ejemplo, ¿no? La introducción y conclusión del ensayo. Tendríamos que decirlo así, porque así entenderíamos que el todo es el ensayo y que sus partes son conclusión e introducción, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Pero aquí cuando decimos de movimiento, este de movimiento no está incluyendo también a la velocidad, sino que el movimiento tiene que ver con la agilidad de forma específica. Espero que quede más o menos claro esto que les estoy expresando. Pero les reitero, no se preocupen mucho por esa regla de excepción porque no vienen sus exámenes. ¿O lo llegaron a ver ustedes en este último examen que hicieron? ¿Consideraron que se hablaba de construcciones de parte y todo en cuanto a la ubicación del adjetivo, claro, ¿no? En cuanto a la concordancia con el adjetivo. Entonces, para que no se compliquen, yo les sugiero que no que lo olviden, pero que simplemente no le den tanta importancia a esa regla y que se enfoquen ahorita en estas que estamos comentando aquí, porque son estas las que definitivamente han venido y definitivamente van a venir, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo, recuerden, como un conglomerado nada más de lo que sabemos que viene. Bueno, entonces, si no hay preguntas sobre esto, voy a borrar todos los elementos y pasamos a la siguiente reglita, al siguiente punto. Entonces, les pongo como punto número 5 la idea de construcciones partitivas, justo, pero aquí no con respecto a un grupo de sustantivos, ¿no? Sabemos que las construcciones partitivas que vienen en su examen, lo comentábamos hace un momentito, tiene que ver con un numeral o un cuantificador que nos va a hablar de la parte, que puede ser uno de los o algunos de los, puede ser tanto en masculino como en femenino, ya saben, ¿no? Uno o una de las, alguno o algunas de las eh, dos de los, por ejemplo, tres de los, es decir, ahí podríamos utilizar distintas palabras que funcionen como partitivos. Lo que normalmente viene en su examen es uno o algunos, por ejemplo, ¿no? Son los que suelen aparecer. Pero de que puede haber otras, definitivamente es así. Después de referirse al numeral o al cuantificador que nos indica la parte, viene un sustantivo plural, que ese sustantivo plural sabemos que va a ser el todo. Entonces, lo importante aquí para este tipo de construcciones es que tanto la parte como el todo concuerden en género, tengan el mismo género, ¿no? O sea, que las dos cosas sean masculino o que las dos cosas sean femenino de manera concreta. Profe, la nota está bien. Pues según yo sí está bien, pero ahorita que lleguemos a ella lo comentamos, ¿vale? Em, Vamos a terminar de hablar primero de este elemento, de esta sección o de este punto número 5. Bueno, volviendo a esta idea de lo que estamos planteando, recuerden que si se llegara a presentar un adjetivo acompañando al sustantivo, o sea, ese sustantivo plural que nos habla del todo, debe existir una concordancia de género y número entre estos dos elementos. Entre el adjetivo y el sustantivo que nos habla del todo, debe existir concordancia tanto de género como de número. Tenemos un par de ejemplos. La cantante es una de las artistas invitadas al festival. Ese es un ejemplo correcto, ¿no? Porque tenemos una, que es mi numeral, en este caso, y que definitivamente me está funcionando como la parte y luego el todo, que serían las artistas, ¿no? El todo son las artistas, el sustantivo plural. Entonces, una en femenino, las artistas también en femenino. Tengo esa concordancia de género que se está buscando. Y tengo un adjetivo acompañando. ¿Cuál es el adjetivo en esta oración?
Invitadas, ¿no? Efectivamente, la palabra invitadas es un adjetivo calificativo. Entonces, ¿qué dijimos? Si tenemos un adjetivo acompañando al sustantivo plural, en este caso a las artistas, pues deben guardar concordancia entre sí, ¿no? Como las artistas es un plural femenino, el adjetivo también tiene que ser un plural femenino. Entonces decimos las artistas invitadas, ¿no? Estaría mal la forma de abajo, que es algo que les llegan a presentar de forma recurrente en sus exámenes y que sabemos que si lo encontramos siempre va a estar mal en este sentido, ¿no? Me refiero a que no hay concordancia entre el adjetivo y el sustantivo plural que expresa el todo, ¿no? Dice el segundo ejemplo. Mi primo es uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. ¿Hay concordancia entre parte y todo? Claro que sí. Uno, la parte, el numeral, los empresarios, el sustantivo plural, el todo. Las dos cosas en masculino, ¿no? Todo bien ahí. Pero luego tenemos el adjetivo calificativo exitoso, que obviamente ¿a quién está calificando? Al sustantivo plural, ¿no? A los empresarios. Entonces debe concordar con ese sustantivo y debería decir uno de los empresarios perdón, exitosos, ¿no? En plural masculino, porque el sustantivo es plural masculino justo, ¿vale? Entonces, ojo. ¿Sería correcto el ejemplo? María es uno de los artistas invitados al festival. Claro, también es correcto, ¿no? Efectivamente. Lo podemos escribir aquí como un ejemplo más. Es uno de los artistas invitados al festival. Recuerden lo que ya decíamos hace un momento. Esta forma también puede ser correcta. A muchos de ustedes a veces les llega a generar un poquito de dudas o de confusión porque estamos hablando de María, ¿no? Y luego el numeral que nos habla de la parte está en masculino. Entonces piensan que ahí se perdió la concordancia. Pero ¿qué dijimos como regla número uno hace un momento? Que el sustantivo, perdón, que el masculino puede incluir al femenino, ¿no? Aquí no estamos hablando de un conjunto de sustantivos, pero aún así podemos imaginar un contexto donde finalmente los artistas invitados sí son un, ¿no? Y si quiero referir al grupo o al todo como un masculino, lo puedo hacer, a pesar de que esté hablando de una de sus partes nada más, que sea un femenino como tal, ¿vale? Entonces, María es nuestro referente nada más, pero no pasa nada si yo la refiero en la parte como masculino, siempre y cuando el todo también sea masculino, como lo tenemos aquí, ¿no? Invitados. Entonces, es válido, también se puede presentar como correcto. Les reitero, simplemente aquí se está considerando seguramente que es un grupo mixto, ¿no? O sea, tanto hay los artistas invitados al festival, son tanto hombres como mujeres, y aquí específicamente estamos hablando de María, ¿no? Pero también podríamos hablar de Juan, también podríamos hablar de José, vaya, de otros géneros, ¿no? En este caso, el masculino específicamente. Entonces, sí, también este es un ejemplo correcto o válido para este tipo de construcciones. Entonces, atentos a esto, ¿no? En resumen, quiero que se queden muy, muy claros con esta idea de que si tenemos adjetivo calificativo acompañando al sustantivo plural, estos dos elementos deben concordar entre sí en género y en número, ¿no? ¿Tenemos alguna idea que agregar o algún comentario al respecto? Bien. Estas son las reglas específicas que son las que ya sabemos que vienen más en cuanto a la concordancia nominal. Aquí mismo en concordancia nominal estoy incluyendo los aspectos que tienen que ver con la sustitución de pronombres, ¿no? Con la sustitución de complementos directos e indirectos por pronombres átonos. Entonces lo vamos a agregar aquí mismo para tener todo junto, lo correspondiente a concordancia. Entonces viene todo junto en esta ocasión, en esta presentación específicamente. Y por aquí me preguntaban si la nota es correcta. Aquí les agregué en algunas diapositivas algunas notas porque no vamos a tratar esos temas. Entonces nada más quiero que recuerden las ideas que se están planteando como notas. Les puse, recuerda que el complemento directo necesita de la presencia de un verbo transitivo, ya que la acción realizada recae sobre algo o alguien. Me preguntaba la compañera que si la nota es correcta. Efectivamente está bien, ¿no? No sé si tienes alguna duda con respecto a la idea del complemento directo y tal vez por eso no alcanzas a identificar la validez de la nota. Si tienes alguna pregunta, lo puedes plantear, ¿no? Entonces, ojo, nada más recuerden este aspecto, ¿no? Ya sabemos que los complementos directos necesitan de un verbo transitivo, ¿vale? Si no hay verbo transitivo,
definitivamente no puede haber un complemento directo. Y ahorita también ya describimos y recordamos cómo son los verbos transitivos. Dijimos que son estos que necesitan de más información, ¿vale? Entonces, si yo voy directo, obviamente tendrá que ser por alguno de los pronombres que se usan para eso, y que es justo lo que se está estableciendo en este punto número 6 que les pongo. Los pronombres átonos la, las, lo y los, ¿no? Eh, sí, recuerda, Camacho, que el complemento directo puede ser un objeto, pero también puede ser una persona. Entonces, recuerda que justo el complemento directo es eso, ¿no? El complemento directo justo es algo o alguien sobre quien recae la acción que se está realizando. Lo vamos a ver ahorita en estos ejemplos que tenemos aquí abajo y lo vamos describiendo para que lo puedas notar, a ver si queda un poco más claro, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a las características que se está planteando aquí, nada más recordar los pronombres, recórdenlos bien, la, las, lo, deben concordar obviamente en género y número con aquello que vamos a sustituir. Y les agrego lo siguiente, recuerden que eso que vamos a sustituir, ese complemento que vayamos a sustituir, puede estar implícito en la oración o puede estar explícito. Perdón, afortunadamente para ustedes, en sus exámenes siempre viene explícito, siempre viene más o menos en la misma oración el segmento de palabras que está funcionando como complemento directo o como complemento indirecto. Les dan un contexto a veces un poquito amplio. Y lo único que tienen que hacer es identificar justo en ese conjunto de palabras en esa oración cuál es el complemento directo o indirecto, porque después se va a sustituir de alguna forma, ¿no? Entonces, normalmente viene explícito, si se dice en su oración. Y aquí tenemos dos ejemplos de esto. Cada vez que los visitamos, me falta una S ahí, obviamente, los padres de mi esposa nos reciben felices. Entonces, ojo, sobreentendemos a quién estamos visitando, ¿no? Por el contexto, ¿a quiénes visitamos? A los padres, ¿no? Efectivamente. Entonces, se menciona de alguna forma en la oración. Entonces, yo ya no tengo que imaginar cosas, no tengo que suponer cosas, está explícito en el enunciado cuál es el complemento directo. No se menciona porque ya está sustituido con respecto al verbo visitar, ya está sustituido por este los, ¿no? Pero sobreentendemos por el contexto que se trata de los padres. Entonces, es como si dijéramos, cada vez que visitamos a los padres de mi esposa, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de lo que estamos escribiendo aquí como complemento directo, para que quede más claro para la compañera que preguntaba hace un momento, sobre quién recae la acción de ser visitados, pues sobre los padres, ¿no? Y eso es justo lo que estamos describiendo ahorita como complemento directo, ¿no? Es lo que estamos diciendo. El complemento directo es aquello o aquellos, ¿no? Puede ser persona u objeto que recibe la acción que se está realizando. Entonces, ¿quién recibe la acción de ser visitados? Los padres. Por lo tanto, los padres son el complemento directo, ¿no? Y como son un plural masculino, al momento de sustituirlos, obviamente vamos a tener que usar el pronombre los, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con la idea de que la acción que se realiza va a recaer sobre algo o sobre alguien. O sea, la acción de visitar recae sobre algo o sobre alguien, ¿no? En este caso, la recibe alguien, es a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, por eso son los padres, ¿vale? Entonces decimos, cada vez que los visitamos, los padres de mi esposa nos reciben felices. Lo mismo en el ejemplo de abajo, rosas, azucenas, gardenias. A todas las puedes encontrar en mi jardín. ¿Cuál es el complemento directo según el contexto de aquello que se puede encontrar? Pues todas esas flores, ¿no? Rosas, azucenas, gardenias. Todos son un femenino, todas están en plural. Obviamente, como son un plural femenino, ese complemento directo que se sobreentiende en el contexto, pues las vamos a sustituir, perdón, por un las, ¿no? A todas las puedes encontrar en mi jardín, ¿no? Es como si dijéramos, puedes encontrar en mi jardín rosas, azucenas y gardenias, ¿no? Entonces, ¿quién recibe la acción de ser encontradas? Rosas, azucenas y gardenias, por lo tanto, son complemento directo y al momento de sustituirlas, lo haríamos por este las, ¿no? Entonces, ahí la cuestión.
Esa es la forma en la que habitualmente, ya saben, se encuentran el uso de los pronombres átonos. En este caso, casi no aparecen en sus exámenes pronombres átonos que sustituyen a complemento directo, ¿no? Pero, pues no está de más que lo comentemos. Lo que aparece más es la sustitución de complementos indirectos. Eso es lo que sobre todo aparece en sus exámenes. Pero es más o menos en este formato, es a lo que quiero llegar, ¿no? Con que tenemos de forma bastante explícita y clara en la oración los elementos que funcionan como complemento, en este caso directo, para que sepamos cuál es el pronombre que tenemos que usar para la sustitución, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos la situación. Si no tienen dudas, paso a la siguiente para que justo hablemos ahora de la concordancia de pronombres átonos, pero en este caso que estarán sustituyendo al complemento indirecto. Déjenme borro todo esto y les pongo en el punto número 7. Sabemos que aquí los pronombres átonos que sustituyen a complemento indirecto son le y les, ¿no? Aquí no buscamos concordancia de género. Les pongo acá, deben concordar en número nada más. Entonces, le es para singular, les es para plural. Este uso de pronombres, ya entendí por qué me confundí. Ok, ¿cuál fue la confusión? Aquí tengo la nota, ¿no? Perdón, antes de pasar a esto, les leo rápidamente la nota, nada más para que recuerden más o menos de forma rápida cómo identificar al complemento indirecto, ¿no? Entonces recuerden que la forma en la que definimos y podemos identificar fácilmente, creo, al complemento indirecto es pensando en que el complemento indirecto nos va a indicar quién se beneficia o quién se ve afectado por la acción que se realiza. Entonces, ojo, no es lo mismo la idea de quién recibe la acción, que ese es el complemento directo, a quién se ve afectado o beneficiado por la acción que se realizó. Son cosas diferentes, ¿no? A lo mejor eso fue lo que generó la confusión Camacho, ¿no? Entonces son cosas distintas. Una cosa es entonces quién se beneficia o se afecta, que sería el indirecto, y tampoco, claro, tampoco es lo mismo quién realiza la acción, ¿no? Quién realiza la acción sería más bien el sujeto. Eso también es una cosa diferente, ¿no? Bien, entonces ahí la situación, ¿vale? Entonces estamos hablando de que el indirecto es el beneficiado o el afectado de la acción que se haya realizado, ¿vale? Y claro, el sujeto es quien realiza, eso es otra parte de la oración, es una cosa también distinta, ¿no? Ok, entonces ya que tenemos esta nota aclarada, hablar del beneficiado o del afectado, volvemos a la cuestión de la sustitución de ese complemento indirecto, ¿no? Entonces, ya dijimos que son le o les las palabras que van a sustituirlo. Y la misma situación. El complemento indirecto puede estar implícito o explícito en los enunciados. Les reitero, en sus exámenes lo que también viene de forma recurrente es que está explícito, que ustedes pueden identificar en la misma oración el grupo de palabras que están sustituyendo. Y les pongo un par de ejemplos. El primero dice, les otorgaron el perdón a los inculpados en el, ay, no sé qué pasó aquí, pero tendría que decir en el delito, ¿no? Igual lo voy a corregir antes de mandárselos, pero tendría que decir así, ¿no? Les otorgaron el perdón a los inculpados en el delito, ¿vale? Eh, entonces, ojo, ¿quién recibe la acción o qué recibe la acción de ser otorgado en esta oración? Les repito la pregunta, ¿eh? ¿Qué recibe la acción de ser otorgado? El perdón, ¿no? No, no, no. Escuchen la pregunta, ¿eh? ¿Qué recibe la acción de ser otorgado? ¿Qué se otorgó? ¿Sí? El perdón, exacto. Ahora, ¿quiénes se benefician de la acción de otorgar el perdón? Los inculpados, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia en este ejemplo de lo que es el complemento directo o indirecto. Esa es otra forma de pensarlo, ¿no? Yo creo que a lo largo del curso hemos compartido muchas estrategias para identificar al complemento directo y al complemento indirecto. Esta es otra, ¿no? Lo pueden pensar, o sea, hemos hablado de las características y de responder a la pregunta a quién
o qué para el complemento directo y la pregunta a quién para el complemento indirecto. Hemos hablado de la idea de si hay presente un verbo transitivo para identificar complemento directo, pero también lo podemos identificar de esta otra forma con las notas que les estoy agregando. Entonces, si lo piensan de esa forma, también puede ser relevante y para algunos a lo mejor un poquito más claro diferenciar qué parte es el complemento directo y qué parte de la oración es el complemento indirecto. Entonces, ojo ahí, ¿no? Con lo que estamos mencionando. Entonces, les repito, ¿qué se otorga? O sea, ¿quién, eh, qué recibe la acción de ser otorgado? El perdón. ¿Quién se beneficia del perdón que se otorga? O sea, de la acción realizada, los inculpados, ¿no? Entonces, esos, los beneficiados, son los inculpados. Como son un plural, al momento de sustituir, vamos a usar el les, ¿no? Entonces, este es el ejemplo correcto, dijimos. ¿Qué pasa en el ejemplo de abajo? Le hizo la tarea a su mejor amiga y al novio de esta, ¿no? Entonces, volvamos a pensar en estas dos preguntas o en estas dos ideas que les acabo de plantear en las notas. ¿Qué recibe la acción de ser hecho? ¿Qué cosa es lo que se hizo? La tarea, ¿no? Efectivamente. Entonces, el complemento directo sería la tarea. La acción de ser hecha la recibe la tarea, ¿no? ¿Y quién se ve beneficiado de la acción de hacer la tarea? No nada más la amiga, tenemos la conjunción y que nos incluye también al novio, ¿no? Entonces, son dos elementos. Recuerden que la conjunción y suma sustantivos individuales o singulares y genera cosas plurales, ¿no? Entonces, son dos. Y por lo tanto, yo no puedo sustituir por un le, porque le me habla de singular. Tendríamos que decir justo les. Les hizo la tarea a su mejor amiga y al novio de esta. Atentos porque esta es una forma en la que suelen presentarles errores cuando se trata de observar el uso de los pronombres átonos en sus exámenes, ¿no? Si lo han notado, normalmente viene así, ¿no? Les ponen el complemento indirecto en plural, solo que a través de una conjunción y, como aquí, a su mejor amiga y al novio, pero al momento de usar el pronombre para sustituir, usan un singular, como si solo fuera un elemento. Entonces, esa es como la forma en la que les ponen el error recurrentemente en sus exámenes, si es que lo han notado. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo lo correspondiente a la concordancia nominal. Pues ya hablamos de las reglas generales de concordancia nominal, hablamos de las reglas específicas y aquí mismo estamos agregando la cuestión de la concordancia con el uso de los pronombres átonos, de los pronombres en general, ¿no? Pero sobre todo enfocándonos a los pronombres átonos. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda? Ok, entonces, ojo, para aquellos que se les complique este tema de la sustitución de pronombres átonos, pues piensen en las otras estrategias que hemos comentado en otras ocasiones, en pensar si el verbo es transitivo, como les decía, en pensar en estos conceptos que hoy les puse en las notas, en pensar en las preguntas, ¿no? Que se pueden realizar para identificar los distintos tipos de complementos y la que les acomode mejor, la que les funcione de forma más evidente, la que entiendan de mejor manera esa apliquen para elegir una respuesta, ¿no? El punto es obviamente que de todo lo que se les comparte, ustedes elijan la estrategia más adecuada para ustedes y que tengan un acierto, ¿no? Que no se equivoquen al momento de elegir la respuesta. Muy bien. Con esto terminamos la parte de la concordancia nominal. Nos da tiempo todavía de iniciar un poco con la concordancia verbal, las reglas específicas, ¿vale? Entonces, tenemos una nueva nota para iniciar este temita de la concordancia verbal con las reglas específicas y les pongo acá. Recuerda que el verbo, esta es la concordancia general, ¿no? Para identificar al sujeto y diferenciarlo del predicado. El verbo debe concordar con el núcleo del sujeto, como ya hemos dicho, en persona y número, ¿no? Entonces, ojo ahí. Esto sería como lo básico para la concordancia verbal, recuerden esta coincidencia que debe existir entre el núcleo del sujeto, que normalmente es un sustantivo que ya hemos dicho hace rato, suele ir introducido por determinante. Pero aquí vamos a encontrar las excepciones que estábamos comentando. Aquí, cuando se trata del uso de cuantificadores, sí funciona en muchas ocasiones como núcleo del sujeto un sustantivo que está introducido por una preposición, ¿no? Que eso sale
un poco de lo que es habitual o sale de lo que sería lo común, ¿vale? Entonces ya tenemos esa nota y por lo menos hoy vamos a abordar el punto número 1 que tiene que ver con la concordancia de colección.